Seguimos conversando con el secretario de la organización y ratificado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Mayo Vanex Escoto. Cuando nos fuimos a la pausa se quedó en el tintero una noticia que ha generado polémica, controversia, interrogante, de que ustedes estaban haciendo un lobby para que en la reforma constitucional se rehabilitara y se le quitara el nunca jamás, que no permite que Danilo Medina sea candidato. No, yo sé que esos son algunas expectativas y algunas emociones y sueños que tenía un sector del PRM, porque el PRM está analizando y se está dando cuenta que si Luis Abinader se le va a hacer difícil seguir en el gobierno. Entonces estaban tratando de tirarnos ese caramelo envenenado para decir que somos nosotros que estábamos incidiendo para hacer el cambio del nunca jamás. Y ya Danilo lo dijo, no es así. Danilo en ningún momento ha tenido conversación con el presidente ni con nadie ha llegado a él para tratar ese tema. Sí tenemos entendido que algunos dirigentes del PRM quieren que Luis Abinader siguiera, que fuera el próximo candidato nuevamente y había que quitarlo. Obviamente, si lo quitaban, estaban habilitando a Danilo, pero eso en ningún momento salió de las ideas del partido y mucho menos de la boca del presidente Danilo Medina. ¿Y qué se ganaba con eso? ¿Qué estaba buscando? ¿Hacerle daño a Danilo? Sí, hacerle daño a Danilo para hacer como un ruido, porque ya no encuentran cómo atacarnos y había que tirar esa bola. Pero la situación es que en lo interno del PRM, según fuentes que tenemos que nos han dicho, de los sectores que están buscando la nominación presidencial, hay problemas. Las mediciones entre ellos no dan los números, ni hay preocupación. Entonces, si no dan los números, ellos realmente un grupo maldice la aceleración de esa constitución porque pudo haber esperado 2 años más para tomar una decisión si él podía quedarse o no. ¿Tú crees que a él le va a pasar lo que le pasa a muchos presidentes, que cuando llega el segundo año, el tercero, la soledad del poder se lo va a comer, se lo va a comer. Ya, la gente se le va del lado a la gente. Claro, porque ya no hay tiempo para decretos, no hay emociones, no hay futuro. Entonces, los compañeros y los dirigentes, ¿qué van a hacer? Van a seguir a David Collado, van a seguir a Lobatón, o sea, van a seguir a los otros, a Carolina, los que están aspirando para la presidencia. Comienza el desprendimiento y él se va a quedar solo. Tú verás que en muchos de los actos, cuando él vaya a inaugurar, estará la prensa, la seguridad como anfitriones y aplaudiendo. Tú que tuviste experiencia del poder, porque tuviste varias direcciones, es decir, realmente ese sentimiento que tú sientes con la gente, cuando la gente lo que quieren es el cargo y al presidente. ¿Es así? O sea, cuando los presidentes están en su época, sí, y que le queda un periodo más. Le queda un periodo más, se le acerca a todo el mundo y hasta el enemigo se le acerca, el adversario se le acerca para ver si le da un chance o que le haga un favor, etcétera. Pero ya cuando va quedando poco tiempo y ya todo el mundo sabe que va a salir, ya nadie quiere deberle favor a nadie. Tú decías en el otro bloque que el PRM, como quiera, estaría obligado a poner la reforma tributaria fiscal. Sí, porque es que el endeudamiento es tan alto que no hay recursos para poder pagar los intereses. Y aún así siguen cogiendo más préstamos. O sea, y tienen dos opciones. O siguen tomando tanto préstamo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario va a intervenir entonces financieramente en la República Dominicana y entonces ahí va a venir la crisis. Porque el dólar se va a disparar 70 por 1 y obviamente cuando usted vaya al supermercado vamos a volver a llamarle la casa del terror. Cuando usted vaya a la ferretería le va a llamar la casa del terror también. O sea, realmente a eso que estamos previendo y estamos tratando de que eso no ocurra, porque saldremos afectados todos y no queremos que la población salga afectada. Y está tan mala la situación en las calles, Mayo. Totalmente. Y entonces con estos apagones y las tarifas de las luz, en los pueblos una gente que pagaba 1,000 pesos de luz está pagando 6, 7 mil pesos. ¿En un pueblo? En un pueblo. Por ejemplo, allí en Castañuela. Y en Castañuela la gente está al grito. Yo tengo una muchacha ya que lo que es una secretaria de la fundación y la luz le llegaba a 1,200 pesos y llegó el mes pasado de 8,000 y este mes le llegó de 13,000. Pero ¿cómo si en los pueblos los salarios promedio
no sobrepasan los 25,000 pesos y usted va a pagar 7,000 de luz. Me llama desesperada. Yo tuve que darle un ayudito porque me dice, pero ¿cómo es posible? No tiene un colmado. Si usted tiene un colmado y tiene freezer, Sí. bueno, está bien, la luz te puede llegar porque tiene Sí, un consumo alto. un consumo alto. Pero si usted lo que tiene una casita humilde con un niño nada más, dígame usted. O sea, realmente la situación está dura. Y en los pueblos es que se sabe. Habían tarifas fijas se pagaban, que no tienen medidores, sino que una tarifa fija de 500, de 600 pesos, 800 pesos, ya está en 1,400 pesos, 2,000 pesos. Y un pobre infeliz que no tiene ni con qué él comprar su medicina para la presión y de repente le llega la factura con 2,000 pesos, cuando con 2,000 pesos es que él compra su medicina de la presión, entonces realmente le Uno sube de los más. temas de la reforma fiscal que generó queja y preocupación es el impuesto a la vivienda. Y te hago la pregunta porque es tu área privada. Es decir, eso de ponerle a pagar un impuesto, una casa de 5 millones, es una casa lujosa de un pelotero. No, tú estás loco. Es que, no, es que una casa de 5 millones es un apartamentico de esos de Ciudad Juan Bó, de esos que hace Bisonó, de esos que hace Estrella, y de esos que hacen todas esas, de la que hace el mismo Bonilla, que tiene una constructora famosa en eso. Son ese tipo de casas porque es una vivienda de bajo costo. Y la vivienda de bajo costo llega hasta 5,8 millones de pesos. Por eso el banco se la aprueba como proyecto con el fideicomiso. Y ahí te sale más barato al constructor y el que va a comprar, porque hay cerca de un 30% de exoneración de pago de impuestos. Entonces, la vivienda te baja y entonces es más fácil para vender. Y para que la clase pobre y clase media pueda adquirir un apartamentico. Pero ese apartamentico o esa ley no solamente va a afectar a esos pobres infelices que tienen que pagar ese IPI, también al constructor. Porque nosotros como desarrolladores de proyectos, cuando sometemos un proyecto para fideicomiso, es con la condición de que está de bajo costo. Y si es de bajo costo, no va a poder pagar el IPI. Cuando uno va a hacer la transferencia, que tú me compraste un apartamento y yo te hago la transferencia a ti, tú no pagas el IPI porque está exento. Si lo aplica, entonces tú vas a tener que pagar entre 50 a 75 mil pesos adicional cada año. Entonces también el costo de los materiales se está disparando ya. Todavía no ha salido la reforma y se está disparando. ¿Qué va a implicar eso? Que el costo de producción de una vivienda que normalmente se vendía a 5 o 6 millones de pesos, hoy en día, si llega a esto, el año que viene vamos a tener que venderla entre 7 a 9 millones de pesos. Entonces, ahí el pobre, el financiamiento no va a tener la capacidad de poder pagar un financiamiento. Entonces, le hace daño a la clase media para poder adquirir esa vivienda económica y también le hace daño al constructor que tampoco podrá entrar en proyectos de fideicomiso, porque los que ya están en proyectos de fideicomiso en desarrollo, la vendieron en preventa y te la vendieron, por ejemplo, a 5,800,000. Pero cuando termine la casa le va a salir fácilmente en 6,5 millones. Entonces va a tener que llamarte, Napoleón, tú vas a tener que pagar la diferencia. Y ahí va a venir un problema legal de que no, yo compré yo te firmé por 5 millones, 5,5. No venga tú ahora a cambiarme el precio. Entonces es un problema y además el financiamiento. Porque también el banco te hizo los cálculos en función de 5,8 millones de pesos. Pero a la hora de tú entregarte la vivienda y la vivienda ahora salió por 6,5 o 7 millones, entonces el costo del financiamiento, la tabla que te van a dar va a ser un poco más alta. ¿Qué solución? Porque eso podría buscarse la legislación. Eso es una pregunta. La otra es si el solo anuncio, eso ha provocado alguna inquietud entre ustedes o bajo los costos, porque cuando venga eso va a venir. Va a venir. Entonces, la solución que yo entiendo es que el gobierno no debe tocar eso. Y al contrario, darle un plus a la clase media. Debe elevarlo. En vez de 5, son 10. Son 10. Vamos a elevárselo a 10. Está, creo que cerca de 8. Vamos a llevárselo a 10. Entonces tú estás ayudando a la clase media. Pero no lo baje a 5. O sea, esa es una solución que el gobierno puede pasar cualquier otra cosa y dice, no, la clase media yo no la voy a tocar. En vez de 8 que es que paga, ya el tope va a ser 10 millones de pesos. Entonces, tú estás ayudando a la clase media. O sea, es una solución. Hay quienes plantean de que, por ejemplo, puede ser la vivienda que la gente tiene
como negocio por alquilarla. Porque si tú tienes una casa que compraste en 7 millones hace 15 años y hoy te cuesta 12, pero tú la vives. Es decir, tú no tienes por qué pagar un impuesto tan alto. Así es, ¿no? Y solamente eso, que ahora te van a reevaluar la vivienda. Imagínate Gascue, que Gascue es una urbanización de ¿cuánto? De 50 años, 60 años, que se compraba en Chile cuando compraron. Y esa gente que hoy en día deben tener 70, 90 años, un promedio de años, los padres, los dueños, de repente le digan, ya esa casa en Gascue, cualquier casa de esa... Hasta 25 millones. Te vale 25 a 30 o hasta 50 millones, dependiendo los patios, para hacer un edificio. Sí, sí. Entonces, de repente digan, tú tienes que pagar $1.000.000 al año. ¿Qué va a hacer ese pobre infeliz? No va a tener forma de pagar $1.000.000 al año. Y tú no piensas que el gobierno tenía técnicos suficientes para ver eso, porque si tú lo estás viendo. Esa es la pregunta, que ¿dónde están los técnicos? La pregunta es, ¿dónde están los técnicos? El presidente lo que tiene que hacer inmediatamente a todos esos técnicos que le prepararon ese tollo, lo que tiene que hacer es romperlo de una vez y buscarse técnicos que realmente estén despiertos, que estén con el pie en la tierra, para que le haga una nueva propuesta y que entonces puedan hacer una propuesta viable, que uno pueda asimilarla. Sabemos que hay que pagar impuestos, sabemos que tenemos que pagar, pero no así. Tú dices que el presidente debe cancelar a su equipo económico. Claro, por lo menos los que trabajaron esa propuesta. Porque todos los que trabajaron en toda esa propuesta, si no le llevan una propuesta, una segunda opción ya bien suave, reducida, debe sustituirlo y contratar nuevos técnicos para que le haga una propuesta más amigable. Porque si no, la población va a seguir con el cacerolazo. Entonces, él va a presentar otro. ¿Y qué va a hacer si la población vuelve otra vez con la cacerola, con la gente indignada? Entonces va a tener que retirarlo y va a tener que meter otra de nuevo y va a tener que retirarlo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Él no tiene chance para durar 6 meses sin presentar la reforma. Ya nos vamos. El PLD, ¿cuándo comienza? Hay algunos dirigentes que ya han anunciado sus aspiraciones de ser candidato. ¿Cómo está eso internamente? ¿Se lleva bien todo el mundo? ¿Cuál es la situación? Hasta ahora estamos bien, estamos bien. Hay muchos ánimos. El compañero Francisco Javier García es el único que ha salido al ruedo, y está cayendo bien, según el feedback que tenemos con los dirigentes en la zona del interior. Pero ya para el próximo año yo entiendo que a partir de marzo ya deben de estar saliendo los próximos que van a salir, porque el año del 2025 tenemos que definir cuál será el candidato para el 26, salir ya con el candidato o candidata a la calle y no pararnos. Hay que arrancar el PLD tiene que arrancar con tiempo con su candidato. Claro. Porque ya todo el mundo tiene candidato. Porque hay que darle a conocer a la población. Un candidato a la presidencia no es un simple ciudadano, es un candidato, tiene que ser una persona que haya dado la vuelta por lo menos 3 veces al país. ¿Y tú sabes cuántas comunidades hay? Son 399 comunidades que tú tienes que darle la vuelta y el año nada más tiene 365. O sea que un año no te da para usar un día por comunidad. Tendrá que unificar varias comunidades, pero son 3 veces que tiene que dar. Entonces, te quedan 3 años de trabajo fuerte, sin parar, sin descanso, para poder dar ese recorrido. De lo contrario, la población, muchas de las zonas no van a conocer el candidato o candidata. Mayo, 1.000.000 de gracias. Siempre, siempre a tu orden. Ya lo esperamos como siempre aquí y a ustedes gracias también por permanecer y preferirnos a esta hora. Hasta la próxima.